agradecerles a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy en este tema de salud, en este Zoom. Vamos a ver lo que es microbiota, que como ustedes saben es algo hoy en día que tiene una suma importancia en la salud cuando nosotros tenemos una microbiota pues saludable, ¿sí? Eso va a repercutir en la salud general. Y pues sí, se han estado haciendo muchas investigaciones sobre esto en relación a la microbiota, de cómo estas bacterias benéficas que tenemos en nuestro organismo cumplen una función muy, muy importante dentro de nuestro cuerpo. Incluso pues se consideran pues ya como un órgano más dentro de nuestro cuerpo, es como un brazo, como un ojo, como una lengua, todo es un órgano extra. Entonces, es importante pues que nosotros tengamos muy saludable esta parte para un mayor beneficio en la salud. Pues bueno, vamos a compartir esta presentación y pues bueno, ¿qué es la microbiota? Yo creo que bueno, hemos leído a lo mejor en algún momento esta parte de la microbiota. Y pues bueno, precisamente es el conjunto de microorganismos que se encuentran en todo nuestro cuerpo. Pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser algo que se llaman protozoos y virus, y que residen en un determinado entorno. En este caso, pues prácticamente todo nuestro cuerpo tenemos este tipo de microorganismos en cualquier tipo de mucosa, en la piel, en la parte externa. Aquí, por ejemplo, vemos intestino, pulmones, boca, a nivel de genitales, en riñones, en la piel. En todo prácticamente existe este tipo de microbiota. Pero, pues bueno, el que tiene como más importancia, por decirlo así, porque tiene una mayor cantidad de estos microorganismos, especialmente bacterias, pues es precisamente el intestino, lo que es el intestino grueso, el colon. Entonces, este cumple una función importante porque tiene la mayor cantidad de bacterias de todo el cuerpo, ¿no? Y es por eso que, pues, es importante. Aproximadamente se tienen entre 500 a 1000 especies aproximadamente de estas diferentes bacterias, con alguna predominancia de algún tipo de estas, y que pues bueno, van a generar un equilibrio precisamente a este nivel y cómo va a influir este equilibrio en la salud intestinal y por lo tanto en la salud general. Entonces, esto es la microbiota. Eh, Precisamente como les comentaba, existen diferentes especies de microorganismos. Obviamente el 90% de estos microorganismos pues van a ser bacterias benéficas, como vemos algunas como lactobacilos, bacteroides, bifidobacterium, que son, digamos, dentro de las bacterias benéficas que van a generar una simbiosis precisamente con nuestro cuerpo. ¿Sí? Hay también pues ciertas bacterias que son como comensales, que así se les llama, que pues bueno, se mantienen ahí, pero no cumplen una función como tan importante, simplemente están ahí, se alimentan precisamente del organismo, pero bueno, no dañan o no generan algún tipo de problema en el cuerpo. Esto representa aproximadamente un 10%, como es el E. coli o Escherichia coli, los enterococos. Pero pues bueno, también hay bacterias dentro de esta flora que pudieran ser patógenas precisamente, que están en cantidades mínimas y que están controladas precisamente por ese 90% de bacterias benéficas que las mantienen controladas, como Proteus, Clostridium, los fungos, que son un tipo de hongos. Entonces, esto representa pues el 1%. Cuando hay precisamente un desequilibrio en este conjunto de bacterias, pues va a generar un problema muy, muy importante, especialmente a nivel de bacterias patógenas, como es el de Clostridium, ¿no? Entonces, este es, digamos, la microbiota, que es el conjunto de todo este tipo de bacterias, de virus, patógenos, etcétera, y que tiene que haber un equilibrio en ellos. Y pues bueno, ¿cómo es que se da precisamente la microbiota en nuestro cuerpo? Y esto depende precisamente desde que el niño va a nacer.
El niño nace, y esto va a depender si el niño nace por vía vaginal o nace por vía cesárea. Aquí la variedad de la microbiota va a depender por qué vía nace. La microbiota vaginal, los niños pues van a tener precisamente en mayor medida pues bacterias, o esta microbiota va a ser a partir de las heces fecales de la madre cuando van a nacer. Entonces ahí es donde obtiene precisamente esta microbiota a los niños, porque precisamente dentro de la madre, cuando los niños están desarrollándose, el intestino pues prácticamente está estéril, no hay bacterias. Esto se obtiene a partir del canal vaginal. Y por cesárea, pues bueno, también se obtienen a algún grupo precisamente de bacterias, pero va a ser ya no tan directa de la madre, sino va a ser como del ambiente o del contacto con otras personas, los propios médicos, no sé, el contacto también de la propia madre, pero pues bueno, ya va a cambiar un poco esa microbiota. Entonces va a depender mucho el desarrollo y cómo se va desarrollando también el niño, ¿sí? Y cómo se va a diversificar precisamente esa microbiota. Va a ir aprendiendo el organismo a convivir con ese tipo de bacterias. En la etapa adulta, pues bueno, todavía esto se va a ir modificando porque, pues bueno, va a depender mucho el ambiente en la cual se va a desarrollar la persona adulta, el tipo de alimentación, el contacto con otras personas, etcétera. Esto va a generar que también se diversifique mucho más esta microbiota, que se modifique, ¿sí? Y que va a llegar un momento en que se va a estabilizar. Esto, pues bueno, va de acuerdo a los hábitos que tenga ese adulto, es como se va a estabilizar esa microbiota. Y en el adulto mayor, pues bueno, la cantidad precisamente de este grupo de bacterias, pues bueno, también va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Pues porque precisamente va cambiando también lo que es el ambiente de donde van a estar estas bacterias. Va a depender mucho también, pues, de la cuestión alimentaria, de otros factores como tratamientos médicos, etcétera. Entonces, esto va a cambiar, puede empobrecer precisamente de manera progresiva esta cantidad, este conjunto de bacterias. Entonces va cambiando su ambiente, va cambiando las bacterias. Entonces, esto es, digamos, la progresión que se tiene o la evolución que tiene la microbiota intestinal de acuerdo a la edad. Y pues bueno, ¿qué determina la microbiota de una persona? Generalmente la microbiota va a ser como individual, es como si fuera una huella, por decirlo así, una huella dactilar. En cada persona va a ser diferente, no va a haber una microbiota idéntica en alguna otra persona. Entonces va a ser muy variada en cada uno de nosotros y esto va a cambiar, va a ser de acuerdo a estos factores. La alimentación, no es lo mismo una persona, por ejemplo, que se alimenta con alimentos con fibra, con verduras, con vegetales, con frutas, a una persona que a lo mejor su alimentación es más rica en grasas, en carne, ¿sí? Que en harinas, por ejemplo, que son harinas blancas, harinas refinadas. Esto va a cambiar mucho precisamente el tipo de bacterias que se van a desarrollar. También, pues bueno, tiene que ver precisamente con situaciones de genética y epigenética. Esto también va a incluir que pues, las bacterias se puedan desarrollar más de un tipo que de otro, ¿sí? Y esto va relacionado precisamente con la genética, con el medio ambiente también, ¿sí? Por ejemplo, también una persona que tiene algún trastorno de salud, por ejemplo, una obesidad, las personas con obesidad o con sobrepeso, su microbiota va a ser diferente a una persona que es delgada, ¿sí? Y esto puede deberse también al tipo de alimentación que están consumiendo, ¿no? También la edad, como ya vimos, la edad va generando una progresión de la microbiota, generalmente va cambiando la cantidad, la variedad precisamente de este tipo de microorganismos dentro del intestino. Como habíamos comentado, la vía de nacimiento es muy importante, va a variar, ¿sí? Si es a nivel vaginal o a nivel o por cesárea. Los fármacos, hay fármacos que pueden interferir precisamente en el desarrollo, ¿sí? O en la eliminación
de muchas de estas bacterias. Por ejemplo, los antibióticos. Los antibióticos van precisamente a cambiar esta microbiota, va a disminuir la población porque precisamente son fármacos que van directamente a las bacterias. Entonces, esto va a cambiar. Entonces, personas que tienen de manera continua o se le está dando continuamente antibiótico, pues bueno, esto va a cambiar mucho esa microbiota a nivel intestinal. Y pues bueno, diversos fármacos antiinflamatorios, antiácidos, o por ejemplo una persona que está recibiendo quimioterapias o radioterapias, puede modificar, puede generar un proceso inflamatorio a nivel gastrointestinal, puede generarle diarreas, puede generarle trastornos a nivel digestivo, y esto va a cambiar precisamente la flora, ¿no? Va a cambiar esta microbiota. El ejercicio también influye mucho en el recambio, en el desarrollo de buenas bacterias, ¿sí? Entonces debe de haber un equilibrio de todo este tipo de bacterias y todos estos factores van a influir en que ese equilibrio se establezca o se genere un desequilibrio. Y bueno, ¿cuáles son las funciones importantes de esta microbiota? Bueno, una función metabólica, que esto precisamente tiene que ver con la digestión de ingredientes que no son digeribles, por ejemplo, la fibra. A partir de la fibra, ¿sí? Estas bacterias van a poder desarrollar otro tipo de elementos, otro tipo de nutrientes, por ejemplo, como es la vitamina B, como es la vitamina K, la creación o la producción precisamente de ácidos grasos de cadena corta, que ayuda precisamente para la alimentación propia de las células intestinales, de los enterocitos, ¿sí? Y también para mantener un equilibrio en esa parte de la mucosa intestinal. Entonces tiene una función metabólica en la formación de nuevos de nutrientes que son importantes dentro del cuerpo, ¿sí? Y también, por ejemplo, para la biodisponibilidad de algunos minerales como es el calcio, como es el hierro, como es el zinc. Entonces es importantísimo que este equilibrio a nivel intestinal de estas bacterias cumplan esa función a nivel metabólico. También tiene una función de barrera, esto con la producción de compuestos antimicrobianos. Entonces esto también favorece a que no haya una infección a nivel intestinal, ¿no? Y esto pues favorece a que pues, muchas de estas bacterias patógenas no se desarrollen, ¿sí? Entonces tiene una función de barrera. También tiene una función de defensa. Esto pues genera un desarrollo del sistema inmune intestinal y en la producción de moco protector. Ese moco protector va a favorecer precisamente que toxinas o otros microbios no va a permitir que puedan ingresar precisamente al interior del intestino. Entonces esto va a generar una función de defensa. Y también una función de mantenimiento, esto va a generar una maduración del tubo digestivo, va a promover precisamente la mucosa intestinal y una actividad enzimática. Entonces, como pueden ver, tiene una función muy importante dentro a nivel intestinal y obviamente esto va a repercutir en todo el organismo, porque va a generar una función de barrera, una función de defensa, evita que haya el paso precisamente de toxinas y microorganismos al interior de estas células intestinales y que no se pueda generar un problema sistémico y la absorción de nutrientes, ¿no? Y la producción de muchos de estos nutrientes. Entonces, estas son 4 funciones importantísimas que tiene el organismo, ¿no? Y que, pues bueno, la interacción precisamente de esta microbiota con el sistema inmunológico, no solamente a nivel local, sino a nivel general, a nivel sistémico. ¿Por qué? Porque ayuda a la activación de muchas células inmunológicas para una protección general, no solamente a nivel local, a nivel intestinal. Entonces, son algunas de las funciones que se tienen con este tipo con equilibrio en la microbiota. Y pues bueno, cuando existe un desequilibrio por esos diferentes factores que pueden alterar, se va a generar una disbiosis. La disbiosis precisamente es un desequilibrio, ¿sí? De esa microbiota. Existen una mayor cantidad de algunas bacterias, especialmente, pues bueno, que puedan desarrollarse como son patógenas, ¿sí? Y pues bueno, ese desequilibrio, pues bueno, puede generar, por ejemplo, alteraciones a nivel metabólico. Esto puede favorecer
a un mayor desarrollo de obesidad o de sobrepeso, ¿sí? Una mayor resistencia a la insulina, al desarrollo de enfermedades metabólicas como la diabetes o el síndrome metabólico, ¿sí? Entonces, actúa o altera el metabolismo en el cuerpo. También puede generar trastornos gastrointestinales, por ejemplo, el síndrome de colon irritable, que es un proceso inflamatorio donde la persona puede tener periodos de diarrea, periodos de estreñimiento, inflamación, dolor, etcétera. O enfermedades un poquito más severas, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, que es un proceso inflamatorio, ulcerativo, del todo el del todo el aparato gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, ¿sí? Que puede favorecer a que esta enfermedad pueda aparecer o que pueda complicarse mucho más esta enfermedad, la enfermedad de Crohn. O una enfermedad celíaca que tiene que ver precisamente con el gluten. Son personas que no pueden tolerar el gluten y generan diarreas, alteraciones, procesos inflamatorios importantes, el desarrollo de hígado graso, ¿sí? O el desarrollo de cáncer colorectal. Ese desequilibrio, ¿sí? Se rompe precisamente la barrera de protección, se rompe la barrera de la función inmunológica a ese nivel y puede generar cambios a nivel de los tejidos, a nivel celular, desarrollando cáncer. También, pues, por ejemplo, se ha visto que también una alteración a este nivel puede generar trastornos a nivel de funciones cerebrales, ¿no? Alteraciones cerebrales como es el Alzheimer, el Parkinson, ¿sí? Que son enfermedades degenerativas. La esclerosis múltiple, que tiene que ver precisamente con alteraciones del sistema nervioso generando parálisis, ¿no? O problemas de tipo cognitivo, por ejemplo, con el aprendizaje, la memoria, la concentración, trastornos, por ejemplo, de ansiedad, de estrés y trastornos del apetito. Entonces, también existe este nivel. Y obviamente en la inmunidad, y se ha visto que, pues bueno, una disbiosis a este nivel puede generar, puede desarrollar enfermedades de tipo autoinmune, por ejemplo, la diabetes tipo 1. Entonces, como podemos ver, son muchas las enfermedades que se pueden desarrollar, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, también las alergias, que tienen que ver precisamente con esta disbiosis, con este desequilibrio simplemente en este microbiota. Y pues bueno, hay precisamente alimentos que pueden ayudar a generar o a establecer un equilibrio precisamente en esta parte, ¿no? Y precisamente están los probióticos. Los probióticos son alimentos que van a proporcionar precisamente estos tipos de microorganismos vivos en cantidades pues suficientes, adecuadas y que pueden precisamente mantener de manera equilibrada pues toda esta microbiota intestinal. Aquí lo podemos encontrar precisamente en alimentos que son fermentados, como son los yogurts, los encurtidos. En este caso también el chocolate negro puede tener este tipo de microorganismos. Entonces los probióticos precisamente van a favorecer, van a proporcionar estos microorganismos, ¿sí? Necesarios para poder generar ese equilibrio. Entonces podemos encontrarlos en la alimentación, en alimentos fermentados, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, dentro de los complementos de Neolife, tenemos el Acidophilus Plus. Este es un probiótico, este es precisamente un complemento que va a proporcionar una cantidad pues impresionante de bacterias, de 5 grupos diferentes de bacterias, ¿sí? Que son 5.000 millones aproximadamente por cada cápsula. Y pues bueno, precisamente esta mezcla de lactobacilos pues va a llegar de manera directa a donde tiene que llegar. Tiene precisamente sus cápsulas, tienen una tecnología que va a ayudar a proteger precisamente a, a estas bacterias que se encuentran en cada cápsula. Es una tecnología de entrega dirigida, ¿sí? Precisamente para que pueda soportar la acidez que se encuentra en el estómago y pueda llegar y precisamente esa cápsula se va a deshacer, ¿sí? A nivel intestinal, a nivel del colon. Entonces, esta tecnología de entrega dirigida, pues va a garantizar el aporte de esas 5.000 millones de lactobacilos que se va a requerir. Entonces, este acidófilos es un complemento que podemos consumirlo de manera diaria, una cápsula al día
pues bueno, puede ser suficiente para poder cubrir las necesidades de lactobacilos que podemos necesitar, especialmente en las personas que llevan tratamientos con algunos medicamentos que ya mencioné, especialmente los antibióticos que tienen diarreas continuas por alguna alteración digestiva, ¿sí? Por mala alimentación, precisamente, como ya vimos, la mala alimentación, el consumo de poca fibra, precisamente favorece a que no tenga un alimento adecuado para estas bacterias. Entonces, Acidophilus plus es un complemento que podemos utilizar precisamente para este problema, ¿sí? Entonces, es un complemento que puede ayudar a reducir la producción de toxinas, para tener una mayor resistencia a infecciones gastrointestinales. Si tenemos algún problema gastrointestinal, podemos empezar a tomar Acidophilus plus. También la reducción de agentes cancerígenos, como ya vimos, en el control de diarreas y de estreñimiento, y como decimos, un equilibrio a nivel intestinal. Con una cápsula al día es suficiente para poder cubrir esas necesidades de lactobacilos que necesitamos. Y pues bueno, también están los prebióticos. Los prebióticos precisamente son alimentos que los encontramos en las frutas y las verduras, que es la fibra. ¿Sí? La fibra es un tipo de carbohidrato que precisamente no puede digerir nuestro cuerpo, no puede digerir las enzimas que nosotros producimos. Para que esta fibra se pueda digerir, pues se requieren cierto tipo de bacterias, ¿no? Y aquí precisamente los prebióticos son precisamente alimentos que tienen una gran cantidad de fibra y esta fibra pues va a poder ser transformada en alimento a través precisamente de estas bacterias. Estas bacterias, a partir de la fibra de estos prebióticos, va a desarrollar otro tipo de nutrientes, como ya vimos, ¿sí? Otro tipo de elementos que son importantes, ¿sí? Para las propias bacterias y también para el ambiente intestinal a donde se encuentra. Entonces, aquí, pues, los alimentos que contienen fibra, como son los vegetales, como son los cereales, como son las frutas, pues van a proporcionar esos prebióticos, ese tipo de fibra eh, fibra tanto soluble como insoluble, que van a ayudar a alimentar estas bacterias para la producción de diferentes tipos de nutrientes, como es la vitamina B, la vitamina K, los ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Entonces, estos prebióticos son muy, muy importantes dentro de nuestra dieta y como sabemos, pues nuestra dieta no es muy rica en fibra. Entonces, esto genera que, pues, a la larga nosotros tengamos padecimientos importantes como es la colitis, como es la gastritis, ¿no? Debido a que, pues, bueno, nuestra dieta no tiene una cantidad suficiente de fibra. Más o menos necesitamos de fibra aproximadamente unos 35 gramos de fibra al día, ¿sí? Entonces, pues a veces no es suficiente, no cumplimos con esa cantidad, podemos consumir a lo mejor la mitad de esa fibra que necesitamos. Entonces, dentro de la compañía, pues sí tenemos un producto de excelente calidad como es el All Natural Fiber. El All Natural Fiber, pues bueno, es una fibra especial que tiene precisamente 12 fuentes naturales de fibra, tiene tanto fibra soluble como insoluble, ¿sí? Y esto, pues bueno, es un complemento que precisamente va a ayudar también a regular la función intestinal, va a favorecer la eliminación digestiva, va a regular la absorción de las grasas, va a apoyar precisamente también al control de los niveles de azúcar en sangre. Eso es algo también muy importante. No solamente la fibra favorece a nivel intestinal, sino también de manera indirecta va a apoyar el control de la glucosa y también, por ejemplo, de problemas de colesterol y de triglicéridos. Por eso es un complemento que podemos utilizar para el control de las grasas a nivel de la sangre, ¿sí? Y también, pues bueno, va a favorecer a reducir el desarrollo de cáncer de colon, que es otro de los factores que precisamente tiene que ver con una microbiota alterada, ¿no? Una disbiosis a este nivel. Entonces, la fibra va a ser el alimento de estas bacterias, ¿sí? Y va a generar un equilibrio a nivel intestinal, va a regular las funciones intestinales y pues bueno, vamos a tener, pues en especialmente a nivel del estreñimiento, ¿no? Entonces, es un complemento que es en polvo, ¿sí? Que podemos mezclarlo con cualquier líquido, con cualquier alimento, lo podemos utilizar, por ejemplo, en algún caldo, en alguna sopa, podemos
mezclarlo con ese tipo de alimentos y vamos a obtener una mayor cantidad precisamente de fibra. Entonces, es un complemento muy, muy importante, muy versátil porque lo podemos utilizar con cualquier alimento. Entonces, son dos complementos que nosotros podemos utilizar para nosotros generar un equilibrio a nivel de nuestra microbiota intestinal. A lo mejor un complemento, un tercer complemento que nosotros podemos utilizar podría ser el All Natural Fiber. El All Natural Fiber también contiene pues una cantidad importante de fibra, contiene aproximadamente 5 gramos de fibra, que también nosotros podemos utilizar como un prebiótico, ¿sí? Para poder mejorar esta flora normal. Entonces, pues bueno, este es, digamos, el tema de microbiota, es un tema pues también muy, muy amplio, ¿sí? Muy, muy amplio, pero bueno, queremos nosotros darles una información precisamente de este tema, pues de manera general, ¿no? Y qué complementos podemos nosotros utilizar en caso de que tengamos nosotros algún problema a nivel digestivo, que tengamos diarreas constantes, que tengamos alguna alteración digestiva. ¿Qué complemento nosotros podemos recomendar o utilizar en nosotros mismos?